Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Qué gusto saludarte y compartir contigo el comentario de la hora silenciosa. Mi nombre es Carlos Boj y servimos en Palabra de Vida Guatemala ya por muchos años juntamente con mi esposa Silvia. Tenemos 2 hijos, Jonathan y Daniel. Jonathan sirve también con nosotros en el ministerio. El día de hoy leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 26 a partir del versículo 57 hasta el final. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: También estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En el pasaje del día de hoy, encontramos cómo Jesús es llevado ante el concilio para ser juzgado. Y también encontramos el relato de cómo Pedro niega conocer a Jesús. Lo hace por 3 veces, por cierto. Los 4 evangelios van a relatar estos hechos, dando detalles importantes de lo que ocurrió ahí. Recordemos que Jesús había sido abandonado por sus discípulos y lo vemos ahí en el versículo 56. Sin embargo, Juan detalla que Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Lo podemos ver ahí en Juan 18:15. Y lo sabemos porque era Pedro y Juan. Ahora Jesús está en el concilio. Juan menciona que había sido llevado primeramente ante Anás. Era el sumo sacerdote que había sido quitado por los romanos y que era suegro de Caifás. El concilio era un grupo de ancianos, dirigentes judíos. Era el Sanedrín. Era como la corte suprema de los judíos. El concilio era también dirigido por el sumo sacerdote y a su vez estaba bajo la autoridad romana. Aquella noche allí estaban reunidos en el patio de la casa de Caifás. Esto confirma que ya tenían conocimiento y que también esperaban el arresto de Jesús. Una de las razones de las ilegalidades del juicio contra Jesús fue que empezó por la noche y en el lugar equivocado.
Estaba claro que el objetivo final del Sanedrín era ejecutarlo, era matar al Mesías. Este razonamiento se deduce del juicio corrupto que llevarían a cabo, aunque no todo el concilio estaba de acuerdo. Recordamos que José de Arimatea era uno de ellos. Él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, dice allá en Lucas capítulo 23. El versículo 58 dice que Pedro le seguía de lejos y entró al patio y se sentó con los soldados que habían arrestado a Jesús. Parece que Pedro muestra aquí lealtad a Jesús, pero en realidad muestra miedo y solo quería saber cómo terminaría aquel juicio ilegal al que estaba siendo sometido Jesús. Pedro se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquel apóstol tan fuerte llega a ser un mero espectador. Estaba sentado con los enemigos de Jesús. El concilio buscaba falso testimonio contra Jesús y nota que ellos no buscaban la verdad, no buscaban mostrar lo que en realidad era el Mesías. Ellos buscaban cómo justificar su muerte, buscaban un fundamento legal a través de un falso testimonio. Pero, dice la palabra de Dios, no lo hallaron. Recordemos que era el tiempo de la Pascua, una de las 3 principales fiestas judías. Aquí habían cientos de miles de judíos que podían testificar en contra de Jesús, pero ni siquiera uno quiso hacerlo. No lo hallaron, dice el versículo. No encontraron ningún hombre correcto que guardara la palabra para testificar en contra de Jesús. Según la ley judía, las mujeres, los gentiles y los judíos que no guardaban la Torá eran considerados testigos falsos y no podían testificar en contra ni a favor del Sanedrín. Por esta razón, suponemos que estos 2 hombres del versículo 60 eran testigos falsos y había muchos debido a la fiesta pascual. El único propósito del juicio era para dar apariencia legal a su determinación. Caifás era un hombre astuto y se dio cuenta que el testimonio de los testigos debería ser aceptable. Al fin, estos 2 testigos coincidieron en que Jesús dijo: «Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y ciertamente sí lo dijo, pero refiriéndose no al edificio del templo, sino a su cuerpo. La ley de Moisés requería que hubiera más de un testigo. Según el concilio, Jesús promovía la violencia y la destrucción del templo, y ante el silencio de Jesús, la impaciencia y desesperación de Caifás, éste insistió que Jesús testifique bajo juramento si era el Cristo, el Hijo de Dios. Y realmente aquí está el corazón del asunto, la identidad de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Aquí significa igual a Dios. Ahora Jesús sí habla. «Tú lo has dicho», dijo. Testificó la verdad porque esto tenía que ver con su deidad. Y agregó que en el futuro Él se sentaría a la diestra del poder de Dios y retornaría en las nubes del cielo. Rasgándose sus vestiduras, el sumo sacerdote dijo: «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído su blasfemia?». La blasfemia era castigada con muerte. Sin embargo, al condenar a Jesús por la blasfemia, no lo apedrearon para matarle como habían hecho otras veces y como harían después con Esteban, sino que estaban decididos a entregarlo a los romanos para ser crucificado. En contra de las leyes judías y romanas, comenzaron a castigar al acusado por su cuenta. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y le abofeteaban. El Sanedrín realmente quebrantó sus propias reglas y llevó a Jesús a un juicio violando la ley. No tenían nada en contra de él. El que vino a manifestar el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, iba a ser crucificado. Mientras Jesús pasaba por el juicio ante el Sanedrín, Pedro también experimentaba una prueba. Al contrario que Jesús, Pedro no tuvo un juicio ni fue llevado ante la multitud. Fueron criadas probablemente de un nivel social pobre las que lo llevaron a negar a Jesús.
No conozco al hombre, repite 2 veces. Primero mintió, después mintió con juramento y la tercera vez él comenzó a maldecir y a jurar. Pedro finalmente recordó y tomó en serio lo que Jesús dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero en este caso lo hizo demasiado tarde, porque ahora lo único que podía hacer era llorar amargamente. Pedro resbaló, pero sería restaurado. Su llanto amargo y la amorosa mirada de Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento y a la restauración. Lucas nos dice que justo antes de que el gallo cantara, vuelto el Señor miró a Pedro. La actitud de Pedro nos enseña que nunca, pero nunca, ni directa ni indirectamente, neguemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te avergüences de Él, ni de su palabra. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.